Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, la noche de la pantera. En una noche, tal vez como esta, en el cuarto de una solitaria cabaña, en un tupido bosque, envueltos en tinieblas, una mujer y su bebé. Nadie, amparados en la oscuridad, les hubiera podido ver. Nadie humano, pero unos ojos como brasas sí los observaban, fija y amenazadoramente. Esta es su noche, la de usted. Y usted, y también usted, la noche de todos los que son, como los miembros del Club Historias, tan intrépidos como para desear vivir las más escalofriantes historias. Las historias de este programa, Historias. Este programa, apto solo para audaces, tiene un sonido que le caracteriza, el sonido del miedo, para pasárselo, como desean ustedes, de miedo, con miedo. Y esta noche, no les quepa duda, pasarán mucho miedo. Con los ojos de la pantera, uno de los más sobrecogedores relatos de Ambrose Bierce. ¿Se atreverán a vivir lo que ocurrió en una noche en una cabaña de un bosque? Y más, porque allí no acabó la historia. ¿Sí? Oh, sí. Seguro que sí. Son ustedes valientes. Pero lo advertimos. Pueden ser presas del pánico. Ambrose Bierce, de quien ya les ofrecimos otro de sus asombrosos relatos, La muerte de Halpin Frayser, le recordamos que nació en Meigs Country, Ohio, en 1842. Fue el 10º hijo de una pareja que mantenía ideas puritanas. Sus padres eran muy dados a la lectura de la Biblia. La suya era una familia calvinista. Los colonos, cuando nació Bierce, en largo viaje hacia Oregón, recorrieron cerca de 3.200 kilómetros, teniendo que atravesar regiones difícilmente transitables y haciendo frente a cuantas tribus indias les eran hostiles. Su familia rural, cuando él tenía 4 años, se trasladó a Indiana. A los 15 años se independizó de su familia. Trabajó a 3 millas de distancia de la casa de sus padres en la imprenta de un periódico local durante 2 años. Sus padres pretendieron que ingresara en la escuela militar de Kentucky,
Trabajó en una tienda y en un café, hasta que en 1861, al estallar la Guerra Civil Americana, se enroló en el ejército, dispuesto a defender la causa antiesclavista, siendo uno de los primeros voluntarios de Indiana. Tras finalizar la contienda, abandonando el ejército, desempeñó diversas tareas, instalándose finalmente en San Francisco. En esta ciudad comenzó a colaborar en algunos diarios, principalmente en el Argonaut y en el New Letters, que llegó a dirigir de 1868 a 1872. Parece que el haber sido herido en la famosa batalla de Kennesaw Mountain marcó definitivamente su carácter. Contrajo matrimonio el 25 de diciembre de 1871 con Molly Day, hija de un próspero minero. En marzo del año siguiente, costeado el viaje por su suegro, se trasladó a Londres, donde residió hasta 1876. Fue periodísticamente muy valorado por los ingleses, a los que también cautivó con su elegancia. Colabora en Fan, Le Figaro y Alta California. En este periodo, en el que desarrolló una gran actividad literaria, publicó Las delicias del diablo, Telarañas de una calavera vacía y Pepitas y polvo de oro extraídos en California, libros en los que recopila sus más sobresalientes relatos, fábulas y epigramas publicados anteriormente en diversos periódicos y revistas. Son sus textos más cáusticos. Su esposa Molly Day, al quedar embarazada de un tercer hijo, regresa a California en 1875. Al año siguiente lo hará él. Ya en San Francisco, en el Argonaut, comienza a publicar sátiras que posteriormente reuniría en su obra más famosa, El Diccionario del Diablo. Intentó ser agente de una compañía extractora de oro, la Black Hills Placer Mining Company de Dakota, algo que no logró. En 1877 ocupa primero el cargo de director asociado del Argonaut y después el cargo de director del WASP. En ese mismo año, William Randolph Hearst, que llegaría a ser uno de los grandes magnates de la prensa americana, considerado como el fundador de la llamada prensa amarilla en los Estados Unidos, le contrata como colaborador del San Francisco Examiner, magníficamente retribuido. Pero en su vida privada comienza una mala racha que ya no tendría fin. Si por una parte es el árbitro literario de toda la costa del Pacífico, por otra Molly Day lo abandona al sospechar que le ha sido infiel. Muere en duelo uno de sus hijos por una cuestión amorosa, y a él se le agudiza su asma crónica. Pese a ello, de 1888 a 1891, escribe los relatos que le harán ocupar un sobresaliente puesto en la literatura americana, como La muerte de Halpin Frayser. En 1891 publicaría Cuentos de soldados y civiles, reeditados al año siguiente con el título En la mitad de la vida. De 1893, el libro ¿Puede ocurrir esto? En 1897 se trasladó a Washington, donde fue corresponsal de los diarios de Hearst. Sería en Washington donde decidiría poner punto final a su carrera periodística. En 1906 publica El Diccionario del Diablo. De 1909 a 1912 se dedicaría a reunir sus escritos en una docena de volúmenes. Enfermo y desilusionado por la que considera una pobre cultura, la de los Estados Unidos, recorre en solitario los lugares en los que había batallado en su juventud. A finales de 1913, tras obtener una acreditación para poder viajar a México, se nos pierde por este país que está en plena revolución. La última noticia fidedigna de su vida son unas cartas que escribió desde Chihuahua. Una está fecha en 1913, la otra 2 días más tarde, el 26 de diciembre. Ambrose Bierce, a quien los ingleses llamaron Bitter Bierce, o sea, el amargo Bierce, por sus escritos, para Jaime Rez, que ha prologado una de sus obras, El monje y la hija del verdugo, fue un creador que tenía una acendrada conciencia del estilo y una desbordante imaginación. Es inevitable hablar de Poe y su vida atormentada, de Mark Twain y el sustrato amargo de su humorismo, de Melville y la ambigüedad simbólica de la ballena, de Henry James y la sutil percepción de los matices sociales y morales. Ambrose Bierce, en cambio, es un enigma difícil de resolver, a menos que se lo considere como tal.
La capacidad de Ambrose Bierce para crear alucinaciones tan estremecedoras como verosímiles han conferido renovada vigencia a la prácticamente totalidad de sus escritos. Uno de ellos, Los ojos de la pantera, uno de sus más estremecedores, más inquietantes, más sobrecogedores relatos. Cuento con el que, en esta noche, iniciamos el ciclo que dedicamos a Ambrose Bierce en este programa, Historias, el del sonido del miedo. El ciclo dedicado a Ambrose Bierce está compuesto por una selección de sus relatos que estamos seguros será de gran interés para ustedes. Tales cuentos son Los ojos de la pantera, La ventana tapiada, El hombre y la víbora, El guardián del muerto, Un habitante de Carcosa, El funeral de John Mortonson y El dedo. Los ojos de la pantera es uno de los relatos que componen su primer libro, titulado Cuentos de soldados y civiles, 1891, y después En mitad de la vida, 1892. No cabe duda de que con relatos como Los ojos de la pantera, Ambrose Bierce está en la misma cúspide literaria que Edgar Allan Poe, Herman Melville o Nathaniel Hawthorne, o sea, entre los grandes de la literatura, no solo americana, sino también mundial. Y ahora, en esta noche, noche de terror, vivamos una extraña historia. La historia de una pantera. No es solo la historia de una pantera. Es la historia de algo más que una pantera. Irene. ¿Hermosa? Oh, sí. Lo será. No sé, porque no es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque sus ojos, solo sus ojos, acaparan toda mi atención. Es extraño, pero así es. Solo tengo ojos para sus ojos. Atraen, largos, rasgados, estrechos y de un color verdes o grises, entre verdes y grises, verde grisáceos, con una expresión que desafía cualquier análisis. Los ojos de la pantera es un relato dividido en 4 partes, 4 inquietantes partes, y la última más que inquietante. ¿Se atreverán todos a llegar a la última parte? No lo pongo en duda, porque los miembros del Club Historias son valientes, pero aunque lo sean, prepárense a temblar. Primera parte. Uno no siempre se casa cuando está loco. Estamos, ustedes y nosotros, en una pequeña ciudad, de las que en el siglo XIX moteaban el valle del Mississippi, el río más grande de América del Norte. Por eso, los indios algonquinos lo llamaron así, Mississippi, que significa en su lengua, padre de las aguas. En este lugar, hace años, ocurrió algo espantoso. ¿Qué? Ahora lo sabrán. Atardece. Ahí están. ¿Los ven?
sentados al borde de un camino a las afueras de la pequeña ciudad, en el grueso tronco de un árbol caído. Sus sombras, alargándose, cada vez están más unidas. ¿Quiénes son? Ella es Irene Marlowe y él, Jenner Bradin. Se diría que están hechos el uno para el otro. Pero acerquémonos a ellos. Bradin es abogado, un buen abogado, y está soltero. Irene también, y se quieren. Sí, se quieren, pero Bradin es un hombre de mediana edad, alto, delgado, bronceado. Saben lo que dicen algunos de sus clientes, que en su rostro de pirata la expresión es de poeta. De lo que no cabe duda es de que se trata de una de esas personas que atraen la mirada. Y la joven, ya la ven, rubia, graciosa y grácil, de movimientos que, al menos a mí, me parecen de gran elasticidad. Su vestido gris, con curiosas manchas de color marrón oscuro, resalta su figura. Hermosa, según Jenner Bradin. Irene. ¿Hermosa? O sí, lo será. No sé por qué no es fácil saberlo. ¿Por qué? Porque sus ojos, solo sus ojos, acaparan toda mi atención. Es extraño, pero así es. Solo tengo ojos para sus ojos. Atraen, largos, rasgados, estrechos y de un color verdes o grises. Entre verdes y grises, verde grisáceos, con una expresión que desafía. Inquietantes. Seguro que Cleopatra tuvo unos ojos semejantes. ¿De qué hablan? Escuchémosles. Lo siento, Jenner, pero no puedo casarme contigo. No puedo ni podré. Oh, Irene, repites lo mismo una y otra vez. ¿Cuál es la razón por la que no puedes casarte conmigo? Siempre te niegas a decírmela. Jenner, yo... Creo que tengo derecho a una explicación. A saber, a entender, a sentir y a poner a prueba mi fortaleza. Si es que la tengo. Dame una razón, por favor. ¿La razón de por qué te amo, Jenner? No. Para eso no hay razón. Y lo siento, Irene, pero no me mueves a sonreír. Una razón para no casarte conmigo. ¿Qué es lo que te lo impide? ¿No crees que tengo derecho a saberlo? Debo saberlo, Irene. Me resulta absolutamente necesario. Y lo sabré. Bradin, nervioso, se ha levantado. Y ahora está de pie frente a ella. Se está conteniendo. Ven cómo aprieta los puños y cómo se frunce su ceño. Está enojado, sí, tanto que su expresión es amenazadora, como si, para saber la razón que ella lo oculta, estuviera dispuesto a estrangularla. Pero no lo hará. Ella, dejando de sonreír, se limita a mirarle, con esos ojos inquietantes. Pero en la mirada no parece haber ningún sentimiento, ninguna emoción. En cambio, su mirada le calma y le estremece. Jenner, ¿estás decidido a conocer mi razón? ¿La quieres saber a toda costa? Sí, Irene, por favor. Si no es pedirte demasiado. Bradin está cediendo. Deja que ella ocupe parte de su dominio. De acuerdo, Jenner. Te diré la razón por la que no puedo, aunque quisiera hacerlo, casarme contigo. Estoy loca. ¿Loca? Loca, Jenner, loca.
No parece creerla. Se está burlando de él, porque, aunque intenta mostrarse incrédulo, no es capaz de sonreír irónicamente. Más bien está turbado. No resulta sencillo el conciliar nuestras convicciones y nuestros sentimientos. Lo que has dicho... Es lo que dirían los médicos. Lo que es yo, prefiero considerarlo como un caso de... ¿Sí? de posesión. ¿Posesión? ¿Que tú? Vuelve a sentarte, Jenner. Escucha atentamente lo que voy a decirte. De acuerdo. Bradin se sienta al lado de Irene sobre el tronco. Les rodea. Nos rodea el silencio característico del crepúsculo. Y el sol frente a ellos, al este del valle, se pone silueteando las colinas de rojo. La naturaleza ahora se muestra solemne, enigmática. Influye en el estado de ánimo de Bradin. Tanto en el mundo espiritual como en el mundo material hay signos y presagios de la noche. Se dan cuenta. Evita los ojos de Irene. Pese a su belleza felina, le causan temor, un terror indefinible. Está dispuesto a escuchar, en silencio, la historia de quien tanto ama, Irene Marlowe, la de los ojos inquietantes. Segunda parte. Un cuarto puede ser demasiado pequeño para tres, aunque uno de los tres esté fuera de él. En una pequeña cabaña de troncos compuesta por un solo cuarto, escasa y toscamente amueblada, había una mujer de cuclillas en el suelo, con la espalda apoyada en una de las paredes, apretando a una criatura contra su pecho, protegiéndola. Afuera, en todas las direcciones, se extendía por muchas millas un bosque denso, tupido. Era de noche y el cuarto estaba a oscuras. Ningún ojo humano hubiera podido ver, envueltos por las tinieblas, a la mujer y a la criatura. Sin embargo, eran observados, con una estrecha vigilancia, con una inagotable atención. Este es el hecho esencial sobre el cual gira la historia. Charles Marlowe, mi padre, pertenecía a esa clase de pioneros que ya ha desaparecido en este país. Hombres de los bosques. Hombres que no querían vivir en otra parte que no fueran las selváticas soledades que se extendían a lo largo de la colina oriental del valle del Mississippi, desde los grandes lagos hasta el Golfo de México. Estos hombres, durante más de 100 años, generación tras generación, avanzaron hacia el oeste, con ayuda del rifle y del hacha, quitando aquí y allá a la naturaleza y a sus hijos salvajes algunos acres aislados de tierra en la que poder arar, que no tardarían en ceder a sus menos aventureros pero más prósperos sucesores. Finalmente, dejando el bosque, salieron al campo abierto, donde desaparecieron como si se hubieran precipitado desde lo alto de un risco. El pionero de los bosques ya no existe. El pionero de las llanuras, cuya fácil tarea consistió en hacer habitables 2/3 del país en una sola generación, es una criatura distinta e inferior. En compañía de Charles Marlowe, compartiendo los peligros, los duros trabajos y las privaciones de aquella existencia desolada y sin apenas provecho, vivían su mujer y su hija. Se sentía apasionadamente unido a ellas, algo habitual entre los de su clase, para quienes las virtudes domésticas son toda una religión. Su mujer era todavía lo bastante joven como para resultar agradable físicamente, y el aislamiento en que se encontraban lo afrontaba con alegría. Era una novedad para ella. Mantenía una extraordinaria capacidad para ser feliz,
pese a que las satisfacciones simples de la vida en el bosque no pudieran colmarla. La providencia se había comportado honradamente con ella. Las fáciles tareas domésticas, la hija, el marido, unos cuantos libros de interés, llenaban con creces sus necesidades. Una mañana de verano, Marlowe descolgó su fusil de uno de los ganchos de la pared y manifestó su intención de salir a cazar. ¿A cazar, Charles? ¿Por qué te extraña? Si es algo que hago todo... Ya, Charles, pero... ¿Pero qué? No vayas hoy de caza, te lo ruego. ¿No? Anoche he soñado algo espantoso, terrible. ¿Qué has soñado? No sé, Charles, no puedo recordarlo por más que me esfuerzo, pero era horrible. Y estoy convencida de que si sales a cazar ocurrirá lo que he soñado. Pero, querida, ¿te asusta un sueño? Un sueño. Trato de recordar. Puede que hayas soñado que nuestra hija ha perdido la facultad de hablar. Él no acogió lo que le dijo su mujer con la debida solemnidad que merecía la naturaleza misteriosa de la desgracia presagiada, que su hija había perdido la voz. Aquella conjetura se le había sugerido sin duda el hecho de que la niña, aferrándose al borde de su capa con sus 10 deditos gordinflones, expresaba su sentido de la situación con una serie de gorgojeos onomatopéyicos al ver el gorro de piel de mapache que su padre se puso, ya dispuesto a salir a cazar. La mujer cedió. No sabía hacer frente a tal broma, pues era muy parco su sentido del humor, por lo que Marlowe, tras besar a su mujer y a su hija, salió de la casa. Sí, se fue a cazar. Y así cerró para siempre la puerta a la felicidad. Al anochecer aún no había regresado. La mujer preparó la cena y aguardó. Después acostó a su hija y le cantó suavemente hasta que se durmió. Mientras tanto, el fuego que le había servido para cocinar se había apagado. La habitación estaba iluminada por una sola vela. La colocó en la ventana abierta, como señal de bienvenida al cazador, por si se aproximaba por aquel lado. Cerró y echó el barrote a la puerta. Una precaución contra las bestias salvajes que tal vez la prefirieran a una ventana abierta. En cuanto a las costumbres de tales animales de entrar en una casa sin ser invitados, apenas estaba informada, pero con una auténtica previsión femenina, había considerado la posibilidad de que lo hicieran por la chimenea. La noche transcurría con lentitud. No se sintió más preocupada, pero sí más cansada, somnolienta. Apoyó sus brazos en la cama junto a su hija y puso la cabeza sobre ellos. La vela colocada en la ventana, tras chisporrotear, llameó y se apagó, sin que nadie la viera en el candelero. Ella y su hija dormían. La mujer soñaba. Estoy sentada junto a la cuna de otra hija, de una segunda hija, y Charles ha muerto. Nuestra casa del bosque ha desaparecido. Este lugar en el que me encuentro no me es conocido. Tiene unas pesadas puertas de roble que siempre permanecen cerradas, y por el lado exterior de las ventanas, incrustadas en los gruesos muros de piedra y barras de hierro, supongo que contra los indios. Siento lástima de mí misma, pero la situación no me sorprende. Será porque en los sueños no caben las sorpresas. ¿La niña? ¿En la cuna? No la veo. Las mantas me lo impiden. Pero sé que está en la cuna. Quiero verla. Hay algo que me impulsa a ello. Creo que apartaré con cuidado las mantas para que no se despierte. ¡No es una niña! ¡Es la cabeza de una bestia! ¡Qué sueño! He despertado sobresaltada por... y la oscuridad que hay en la cabaña. Sí, fue un sueño, una pesadilla. Mi hija está bien. La toco y... sí, su rostro, aunque no lo veo, al tocarlo no es el de una bestia. ¡Qué estúpida soy!
Mi niña. Pero la apretaré contra mi pecho. Siento la necesidad de protegerla. No sé, es extraño. Duerme, mi niña, duerme. Daré la espalda a la cabecera de la cama. Así si él... ¿Qué? ¿Qué es eso? Como dos objetos brillantes. Dos objetos que centellean en las tinieblas con un fulgor verde rojizo. ¿Serán dos carbones encendidos de la chimenea? Pero no, no puede ser. Están al nivel de mi mirada, al nivel de mis ojos. Son los ojos de una pantera. La pantera está en la ventana. Mía, mi hija. A menos de 5 pasos. Lo único que puedo ver de ella son sus ojos. Sus terribles ojos. Aunque ahora, acostumbrándome a la oscuridad. Sí, la pantera está apoyada en sus cuartos traseros, con las patas delanteras sobre el borde de la ventana. Tiene un interés maligno. No solo mira con curiosidad. Lo sé. Está dispuesta. Esos ojos terribles, atroces. El fuego que hay en ellos consume mis fuerzas, mi coraje. Me siento enferma. Me fallan las rodillas. Pero no debo moverme. Cualquier movimiento puede provocar un salto de la bestia. Sin brusquedad. Poco a poco. Me agacharé y, apoyada en la pared, con mi niña apretada contra mi cuerpo. Mi cuerpo será un escudo para mi hija, sin apartar mis ojos de los de la pantera. Unos ojos que me matan con su mirada. No sé cómo poder salvarnos. Huir. Solo puedo pensar en que la pantera salte. Notaré cómo su cuerpo impacta con el mío. El golpe de sus enormes patas. Sus dientes se hundirán en mi garganta. Despedazarán, devorarán a mi hija. Esos ojos. Inmóvil, en silencio, aguardó su destino. Los segundos eran horas, años, siglos. Charles Marlowe, al regresar muy tarde a la cabaña aquella noche, con un ciervo sobre los hombros, intentó abrir la puerta, pero no cedió. Llamó y no hubo respuesta. Dejó el ciervo en el suelo y rodeó la cabaña para dirigirse a la ventana. Al dar la vuelta a la esquina, creyó oír el sonido de unos pasos sigilosos y unos crujidos en el matorral del bosque, pero eran demasiado ligeros para estar seguro de ello, a pesar de tener un oído muy fino. Entró en el cuarto saltando por la ventana. Todo era oscuridad y silencio. Llegó a tientas hasta la chimenea, encendió una cerilla y prendió una vela, y miró a su alrededor. Pero, mujer, ¿qué haces ahí agazapada en el suelo contra la pared? Pareces aterrada. ¿Por qué ríes? ¿Lo haces de una forma tan extraña? Como el resonar de una cadena. Algo que rechine. Me das a la niña. Yo la cogeré. Pero tú... La niña está muerta. La abrazaste y con la fuerza de tu abrazo la has asfixiado. Tercera parte. La teoría de la defensa. Pero Helene Marlowe, porque ni ella misma lo sabe, le cuenta todo lo que ocurrió en una noche en la cabaña de un bosque. Ella solo conoce una parte de la historia. Ahora, el sol está bajo la línea del horizonte, comenzando el largo crepúsculo del verano, que ya profundiza en las ondulaciones de la tierra. Bradin, por unos momentos, permanece en silencio. Espera que el relato prosiga, pero Irene permanece silenciosa, tanto como él, evitando su mirada, crispando y aflojando las manos
que tiene posada sobre el regazo. Unos movimientos que son independientes a su voluntad. Sí, una triste historia, Irene, una historia muy triste, de verdad. Pero hay algo que no alcanzo a comprender. Dices que tu padre es Charles Marlowe, y sé que lo es. Le he visto envejecido. Aparenta más edad que la que tiene, como si le hubiera destrozado una gran pena. Pero no entiendo la razón por la que tú dices... Que estoy loca. Pero por favor, no apartes la vista de mí. Mírame a la cara. Has dicho que la niña murió, no que se volviese loca. Sí. ¿Entonces? Aquella niña murió. Pero yo soy su hermana. Nací 3 meses después de aquella trágica noche. El cielo se apiadó de mi madre. Le permitió vivir hasta mi nacimiento. Oh, yo no sabía... Brady parece aturdido y no se le ocurre, ofuscado como está, nada que decir. Parece que le va a tomar de las manos, pero por alguna razón no lo hace. Es curioso. Algo hay que nunca me ha gustado mucho, el cogerla de la mano. ¿Es posible que una persona nacida en esas circunstancias sea como las demás? ¿Como las que se llaman cuerdas? Brady no responde. Parece preocupado por un nuevo pensamiento que toma forma en su mente. Para un científico sería una hipótesis. Para un detective, una teoría. Algo que pueda arrojar una luz sobre la mente de Irene. Si está o no está loca. Y sobre las dudas que suscita su historia. Este país es todavía nuevo. Apenas poblado, fuera de los pueblos, de las ciudades. El cazador profesional sigue siendo una figura habitual que tiene entre sus trofeos las cabezas y pieles de grandes animales. Son corrientes los relatos acerca de encuentros nocturnos con animales salvajes en solitarios caminos. En principio sorprenden, después ya no interesan tanto y finalmente se olvidan. Uno de esos relatos que ha aparecido como por generación espontánea en varias familias es el de una pantera que asusta a los miembros de la casa mirándoles desde una ventana abierta. Ha levantado cierta expectación. Incluso se han encargado de él en el periódico local. Apenas reparé en ella. Pero ahora no creo que se trate solo de una coincidencia lo que ocurre y lo que me ha contado Irene. ¿Una historia habrá sugerido la otra? Si la fantasía de Irene es fértil... Hasta ahora no he prestado especial atención al comportamiento de Irene. La vida solitaria que lleva con su padre, en su casa nadie es aceptado como visitante, el extraño temor que le inspira la noche, jamás se la ve después del anochecer. Puede que en una mente así la historia haya creado otra. No me cabe duda de que está loca, por mucho que me duela. Pero se trata de un trastorno salvable. Ha puesto en relación su personalidad con la historia de la pantera. Irene, cariño, y te ruego que no te ofendas por mis palabras, pero dime... Ya te lo he dicho. Ya te he dicho que no podemos casarnos. ¿Para qué seguir hablando? ¿Acaso hay algo más que decir? Oh, Irene se ha levantado. Sin pronunciar palabra alguna, ni mirarle, se aleja entre los árboles hacia la casa de su padre. Brady, aunque se levantó para detenerla, ahora solo la mira alejarse. Ella se pierde en la oscuridad. Brady se muestra alarmado. ¿Qué ocurre? En una de las negras sombras por las que ella ha desaparecido, tiene la rápida visión de unos ojos brillantes. ¡Irene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La pantera! ¡La pantera! Cruza la franja boscosa.
Está en campo abierto. Vemos como la falda gris de Irene desaparece tras la puerta de la casa de Marlowe. No hay ninguna pantera. Cuarta parte. Apelando a la conciencia de Dios. Jenner Brading, abogado, como ya he dicho, tiene una casa en las afueras de la ciudad. Detrás de ella, el bosque. Está soltero y el código moral de esta época, apenas mediado el siglo XIX, y las costumbres locales solo permiten el contratar a las sirvientas por horas. Por lo que Branning se aloja en el único hotel del lugar, donde también tiene su despacho. La casa junto al bosque es simplemente un alejamiento que mantiene, sin grandes gastos, como muestra de prosperidad y respetabilidad. Alguien que el periódico local llama con orgullo el principal jurista de su tiempo no puede carecer de hogar, aunque los términos hogar y casa no le parecen sinónimos. Su hogar, en su caso, necesitaba de una mujer. Ha intentado casarse con Irene, pero ella lo ha rechazado. Es algo que ya saben todos, que la hija del viejo Marlowe siempre le ha respondido con una negativa. Él mismo lo ha contado. El dormitorio de Branning, que está en la parte posterior de la casa, tiene solo una ventana que da al bosque. Hace unos minutos. Oh, algo me ha despertado. ¿Un ruido? Sí, creo que he oído un ruido procedente de la ventana, pero no sé de qué se trata. Y el no saberlo me pone nervioso. Me incorporaré un poco. El revólver. Sí, aquí está, bajo la almohada. Bien. Todo el que duerme con la ventana abierta como yo debe tener un revólver al alcance de la mano. Estoy a oscuras, pero no tengo miedo. Nada me aterra. Sé a dónde dirigir mis ojos y esperar, en silencio. Ya distingo el hueco de la ventana y en su borde inferior aparecen dos ojos brillantes que arden con un resplandor maligno. El corazón le brinca. Recorre todo su cuerpo un escalofrío. Se le ponen de punta los pelos. La sangre abandona sus mejillas. No es capaz de gritar, ni para poner a salvo su vida, porque él es valiente. No gritaría ni para salvarme si pudiera gritar. Tengo coraje, pero mi cuerpo tiembla cobardemente. No es tan duro como mi espíritu. Esos ojos se elevan con un movimiento. Se aproximan. Sí, se acercan. Mantendré firme el revólver con mi mano derecha y... El resplandor del disparo me ha cegado. Pero sí, oí rugir salvajemente a una pantera. Un rugido diabólico. Porque aunque de pantera, su sonido parece humano. Un rugido de pantera, pero con sonido humano. Brading, saltando de la cama, vistiéndose rápido, sale de la casa, encontrándose con tres hombres que llegan corriendo por la carretera, alertados por el disparo. Le explica lo sucedido y registran cuidadosamente los alrededores de la casa. La hierba está húmeda por el rocío. Aquí, bajo la ventana, hay un rastro. Con la linterna... Sí, la hierba ha sido pisoteada y el rastro va hacia los árboles. Vamos hacia allá. ¿Ha resbalado? Espero que no le haya... Pero sus manos...
Están manchadas de sangre. Rojas y pegajosas. No pienso vérmelas con una pantera herida. Pero, bien, de acuerdo, iré solo. Me llevo su linterna. No me extraña que no hayan querido venir conmigo. Una pantera herida es muy peligrosa. Pero tengo mi revólver. ¿Por dónde? ¡Maldita rama! Creo que tengo un rasguño en la frente, pero no puedo detenerme. Ante mí hay un claro. Creo que... ahí está. El cuerpo de mi víctima. Pero no es una pantera. No es una pantera. Lo que es podrá leerse por muchos años en una lápida del cementerio. Una lápida de piedra que acabará siendo gastada por el tiempo. La verdad de la inscripción será atestiguada a diario por el viejo Marlowe. Él, todos los días, cada vez más encorvado y el rostro sumido en una profunda pena, visitará la tumba de la que no era una pantera. En la lápida se lee: Irene Marlowe. Paz para las almas de Marlowe y su hija. Paz y justicia. Sobrecogidos, aterrados por la historia, los ojos de la pantera de Ambrose Bierce, pues en nuestro próximo programa volverán a ser presas del pánico con otro de sus relatos: El hombre y la serpiente. Con Ambrose Bierce, al que le estamos dedicando un ciclo en historias, no lo dude, se lo seguirá pasando de miedo, con miedo. Todos, aunque no sé si alguno, porque en estos momentos, en mi mente, veo a uno de ustedes frente a una ventana abierta. Y por la ventana, unos ojos le observan. Se clavan en él. Unos ojos malignos. Suerte, amigo. Porque, de no tener suerte, ya sabe lo que le ocurrirá en esta noche en la que todos vivimos las más extraordinarias historias con nuestro sonido del miedo. Sí, en mi mente veo como una pantera ya está mucho más cerca de uno de ustedes. Mucho más cerca. Puede ya hasta oler su fétido aliento. Le mira fijamente, muy fijamente, con sus ojos ambarinos. Por favor, no se deje hechizar por la pantera. No queremos perder a uno de los miembros de Historias. No se deje hipnotizar. Así, apartando su vista de ella, logrará vencerla, porque tal vez, cuando vuelva a mirarla, ya no esté, porque se haya ido, o porque sencillamente solo estuvo en su mente.
extraordinarias son las noches de verano con historias sobrenaturales. Con historias como las escritas por Ambrose Bierce. No se las pierdan. Inquietantes, angustiosas, abrumadoras. Con ellas, nuestro sonido, el sonido del miedo, les penetra hasta lo más profundo de su mente. En su mente ya hay un reptil, pero de tal reptil sabrá en nuestra próxima cita, en la que les ofreceremos un magistral relato de Ambrose Bierce, El hombre y la serpiente. Prepárense, el horror les aguarda. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La noche de la pantera. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Rodolfo Santarciere, Federico Volpini, Lourdes Guerras e Isabel de Lara. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.